La Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Buenas noches, amables oyentes. Buenas noches, Julio. Bienvenidos y bienvenidas. 7:01. Yo soy Julio Cordero. Yo, Milagros Ortiz Bosch. Bueno, vaya. De Robó. Yo creo que el mundo entero tiene los ojos puestos en Venezuela. Sí. Se están desarrollando a minutos, cada minuto. Ya todo el mundo conoce que el presidente Maduro. El presidente Trump. Pero el presidente Maduro, bueno, el presidente Trump reconoció a Guaidó. A Guaidó, sí. Como presidente. Como presidente. Se llama presidente temporero. El presidente tiene un nombre. Pero la noticia dice presidente. Sí. No, entonces, en estos momentos Venezuela tiene dos presidentes. Uno que maneja una parte importante de los militares, el presidente. Pero designado por una vía no democrática. Sí. Desconoció la Asamblea Nacional. Sí. Cambió fecha, movió Doña, gente. quebró un país. Prohibió a algunos candidatos que participaran, ¿verdad? Quebró un país, doña. Quebró un país. Entonces, los principales países latinoamericanos han decidido apoyar al nuevo presidente, ¿no? Excepto México. Varias etapas. Primero hubo un consenso de Lima. Y fíjate qué extraño, en Lima fue que nació la carta democrática que firmó la OEA y que precisamente la primera persona a la que se le aplicó fue a los que intentaron darle un golpe de Estado al presidente Hugo Chávez. ¿Ah? Sí. Qué cosa de la vida. Entonces ahí en Lima se reunieron y 14 países decidieron estar en no reconocer el proceso electoral, afirmar su atención hacia la asamblea que había resultado de aquella elección en que el pueblo entero participó, el pueblo, y que vimos su gente y se vio el proceso. Y realmente, después de eso, posteriormente hubo una gran reunión en la OEA, en Washington, dirigida por Almagro, en la que los países, él planteó el desconocimiento del gobierno venezolano y desde Venezuela surge la idea de juramentar, después que se juramentó Maduro, juramentar la Asamblea Nacional en la que el pueblo había elegido a Guaidó. Y en muchos países comenzaron a reconocer a Guaidó. El primero fue Paraguay. ¿Y Estados Unidos? Estados Unidos fue el segundo. No reconocer el gobierno, pero no, a Guaidó. Reconocer a Guaidó como presidente. Como presidente. No, hoy esta mañana y de ayer había una cantidad de países reconociéndolo. Pero Guaidó se proclamó presidente hoy, en la marcha. Sí, entonces sí. no pudo, bueno, de todas maneras, desde el principio, Paraguay alejó las relaciones y dijo que desconocía ese gobierno, que hasta rompía este momento, relaciones. Brasil, fue que rompía relación con ese gobierno. Sí. Lo primero que dijo Paraguay, siendo precisos. Sí. Hasta este momento, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y Costa Rica, aparte de Estados Unidos, y la Comunidad Europea, reconocen a Guaidó. Pero Felipe González le pidió a la Comunidad Europea que lo reconociera. Yo no sé si se ha pronunciado ya. Acuérdese que ya es más tarde. Entonces, México ha dicho que por el momento mantiene su apoyo a México, a Maduro. México tiene una tradición con la ley o la norma, el principio de la no intervención. Eso fue lo que declaró, que está ratificada y conocida en el mundo como Estrada Palma. Casi todas las leyes de carácter internacional llevan el nombre del presidente o del secretario de Estado que las proclama, ¿verdad? Entonces, es una tradición de México no romper relaciones con nadie. Ha sido así desde siempre. No, porque no están rompiendo relaciones con un gobierno, obviamente, que ha violado muchísimas leyes. Pero México nunca ha roto. No. Fíjate que Venezuela llegó un momento con Rómulo Betancourt
que tenía relaciones, no normó el gobierno, que solamente iba a tener relaciones con países, con gobiernos democráticamente electos. Y en ese momento Venezuela solamente tenía relaciones con 3 países. Sí. Mientras que México nunca ha validado ni dictadura ni contradictadura. Muy bien. Pero eso hay que decirlo. el presidente López Obrador, que declaró que México seguía apoyándonos, reconociendo a Maduro como presidente, dijo una frase, le agregó una coletilla. Modificó algo. Dijo, por el momento. Ya, eso es grave. Por el momento. La República Dominicana, todos apoyó muy la OEA, ansiosos. pero no ha dicho nada todavía. No ha dicho nada. Por lo menos yo no he visto que haya dicho Deberíamos algo. decir, para evitar que si Maduro saliera de Venezuela, coja como Batista para acá y tengamos el inconveniente muy crecido que tuvo Rafael Leónidas Trujillo de tener aquí como 4 o 5 dictadores. Estaba aquí. No me agrada la idea de tener a Maduro aquí. No, a mí tampoco. A mí tampoco. No es un Chávez y Maduro no es un buen ejemplo. Son los responsables de quebrar un país rico. Lo quebraron entre los dos, porque ya venía mal. Bueno, pero hoy se han provocado en Venezuela unas marchas. Y en el mundo ha habido marchas de venezolanos. Sí, vimos la de porque era un día simbólico para Venezuela. Un 23 de enero fue cuando derrocaron a Marcos Pérez Jiménez, el dictador, que pum, cayó en Santo Domingo. Ese fue uno de los que llegó. Okay. Efectivamente. Bueno, no es la única, es la noticia más importante. Ha habido participaciones de militares. Sí, la cosa está caliente, hay que seguir dándole seguimiento. Mientras tanto no ha pasado... Pero de Venezuela aquí también hay algo que decir en relación con la República Dominicana. Y es un artículo que yo diría... Un trabajo de investigación. Un trabajo de investigación del Diario Libre. No, publica el Diario Libre. Publica el Diario pero Libre. Originalmente fue hecho por el periódico de Chamorro en Nicaragua. A razón de cómo, bueno, Chamorro ayer se llama habló... Sobreprecios y entregas falsas en esquema de petróleo por alimentos. Eso es una investigación. Petrocaribe se suponía es una investigación que se podía pagar con productos agropecuarios venidos de los países favorecidos con el acuerdo de Petrocaribe. Un momentico, porque dije una noticia vamos que no era, a edificar bien que no era correcta. La cosa. Sí. Petrofraude es una investigación confidencial, es una investigación del Diario Confidencial de Nicaragua, el de Chamorro, Conectas, plataforma latinoamericana de periodismo, Diario Libre de República Dominicana, que es quien la da a conocer en el país, El Pitazo de Venezuela y la Prensa Gráfica de El Salvador. Esos 5 periódicos fueron los que unieron esfuerzos para emitir realizarlo, para divulgarlo. Exacto. Bueno, este trabajo analiza, se suponía que dentro de Petrocaribe, a pesar de que Rafael Espinal, que estuvo dirigiendo la oficina aquí de Petrocaribe, y un encargado de Petrocaribe, la realidad es que por reglas que llegaron según Espinal Tardía, se podía pagar el préstamo, la facilidad petrolera por productos nacionales para Venezuela. Era algo, recuérdate que la cantidad que según se llegaba a más de $50, dependía de la cantidad del precio del petróleo, la cantidad que había ofertada para préstamos dedicados al desarrollo, que explicaban para qué tenían que ser utilizados. Aquí se utilizaron para pagar los subsidios eléctricos y quizás, quién sabe ya, algunos que otros préstamos y algunos intereses. Pero al hacer el estudio, este reportaje descubre cómo con Nicaragua se creó una relación privilegiada en contra de Venezuela. Y el Chamorro, que ayer estuvo presente en la emisora de televisión mexicana, salió de Nicaragua perseguido hacia Costa Rica
y ha seguido trabajando con el periódico digital, dice que, por ejemplo, que Maduro le reconoció en importaciones café a 446 millones en café, carne de res, ganado en pie, azúcar, aceite, leche. Sí, son productos que están sobrevaluados. Pero eran sobrevaluados. Sí, pero o hay sea un que caso. Además de que se le daba una facilidad al país, esos países se le recibían esos productos sobrevaluados. Así se creó el ALBA. Sí. Así se creó el ALBA. Pero doña, hay un caso que menciona esa investigación que está relacionado directamente con una empresa dominicana Pero que vamos a llegar maneja aquí. funcionarios gubernamentales. Apareció también la triangulación, porque se suponía que lo que se iba a recibir por Petrocaribe era producto del país que recibía la facilidad de Petrocaribe y lo pagaba con productos nacionales. Y en la hora de corrupción, además, triangulaban. O sea, y ahí aparece entonces nada más y nada menos que la República Dominicana. Están en este estudio que no es nacional, como explicaba mi amigo y asociado don Julio Cordero. Estaban dos compañías, eran muy favorecidas y eran nada más y nada menos que dos compañías vinculadas a dos personalidades del gobierno, una compañía en la que participaban dos socios. Venga, yo le cuento. Abonos Dominicanos, una empresa constituida en el año 2013. Abodón se llama. Abonos Dominicanos. Sí. Sí, Abodón. Pero Abonos Dominicanos, el otro es una sigla. Entonces, se fue constituida en el año 2013. Al año siguiente... Una cosa que me llama la atención, que una polémica que tuvo el señor Peralta, aseguró mucho que él no tenía compañía y que la compañía la estaba manejando su familia. Y aquí este reportaje le atribuye esa compañía hecha en el 13. ¿Qué dice el reportaje? Uno de los casos de compañía que sobrevaluó mercancías se llama Abonos Dominicanos, Abodón. Entonces, textualmente estoy leyendo, constituida en septiembre del 2013 y al año siguiente envió a Venezuela $2.58 millones en fosfatos defluorados, un producto comúnmente empleado como alimento de ave de corral. Para el momento de la operación 2013, ya el PLD, Danilo Medina en el poder. Sí. Dos de los accionistas de la compañía eran Ángel Esteves y José Ramón Peralta, ambos destacados dirigentes del PLD. Esteves, un agroempresario que ejerce cargos públicos desde la llegada de Danilo Medina al poder en agosto del 2012, primero como presidente del Banco Agrícola, luego como ministro de Agricultura y más recientemente de este medio ambiente, es accionista a través de la empresa Comesa, sí, cuya titularidad ha sido revelada por el propio funcionario en sus declaraciones públicas. Peralta... En sus declaraciones de bienes, en su declaración pública de bienes, sí. Peralta, ministro administrativo de la presidencia desde el año 2012 y mano derecha del actual mandatario Medina, es socio de Esteves en Abodón. El empresario devenido en funcionario ha sido desde el principio el titular de acciones de la compañía, primero a través de Agrotécnica Central y a partir del 2016 con Inversiones Siracusa. Ojo, ninguno de los dos respondió las peticiones de entrevistas para este trabajo que fueron tramitadas a través de sus equipos de comunicaciones. Esto obviamente necesita una respuesta de parte del gobierno dominicano. Son dos ministros con una acusación seria. Bueno, yo pienso que esta aclaración debe ser del gobierno, sobre todo una persona que funge de vocero del gobierno, porque el título es una cosa importante. El negocio que vació las mesas de los venezolanos. Porque este tipo de compra sobre el precio aisló de la producción al productor venezolano. Y por eso el título tiene esa significación. Bueno, finalmente, doña, vamos a oír. Oigan lo que dijo Álvaro Rondón. Sobornado a los comités de licitaciones de todas las empresas
todos los comités de licitación mencionados y ninguno está en el expediente. También dice que yo influenciaba en el Ministerio de Hacienda con los ministros, con el director de presupuesto para que incluyera en el presupuesto los proyectos. No hay ningún ministro de Hacienda ni ningún director de presupuesto. También dice que yo influenciaba en la contratación de los financiamientos en el ministro de Hacienda y en el director de crédito público, y ninguna de esas personas están ahí. Eso lo dicen ellos, no lo digo yo. Bueno, ese que hablaba era Ángel Rondón, Pero diciendo lo que siempre se ha dicho, que no están los que son. Esa es la respuesta más contundente al Procurador General de la República de esa frase que los dominicanos hicieron muy suya: ni están todos los que son, ni son todos los que están. Entonces, es una vista loca. Hay que hacer una pausa porque llegó nuestro invitado. Pero esta declaración de Ángel Rondón, vamos a comentarla, vamos a desmenuzarla. Pero tenemos mañana aquí o pasado. No, pero ¿por qué? Tenemos aquí una persona que es una mente lógica y que, o sea, Antonio Almonte, vamos a hacer la pausa. Okay. Pero Antonio Almonte es sabio de todo. Claro. Okay. Milagros desde la Z. Don Antonio, estamos orgullosos de su presencia hoy aquí. Pero hoy el tema, aunque el tema es un tema de un país de gasolina, pero que aquí es de petróleo, realmente tenemos que hablar del caso de Venezuela y tu experiencia, tu conocimiento. ¿Cómo estás tú percibiendo el caso de Venezuela? Pero mire, doña Milagros, voy a comenzar quizá tomando como pie de amigo la gasolina. Sí. Que es muy difícil para alguien creer que Venezuela es hoy un importador de gasolina para poder satisfacer la demanda interna de gasolina. O sea, uno de los países que fue grandes exportadores de gasolina y que llegó a tener la plantilla de refinerías de petróleo a nivel nacional de Venezuela y de Estados Unidos más grande, es hoy un importador neto de gasolina para poder satisfacer la demanda interna. Y hay reportes en épocas pasadas, o sea, meses pasados, de que se hacían grandes filas en el interior del país en las bombas para abastecerse de gasolina los ciudadanos. Eso demuestra la crisis. Mire, Venezuela está hoy casi seguro produciendo menos de 1.5 millones de barriles de petróleo diario. Y hubo una... Y aunque el petróleo suba un poco, no. Pero en el 1970 producía alrededor de 4 millones de barriles. Creó la OPEC. En el 70. A finales del 90, ya 97, 98, era alrededor de 3 o más. Y ahora Venezuela anda por 1.3, 1.2 millones de barriles de petróleo diario. Significa el nivel de crisis para una economía que es esencialmente dependiente de la comercialización de ese crudo. Y que no pudo superar ser solamente un productor de petróleo. Y que no termina ahí, sino que una de las filiales principales de Venezuela a nivel del negocio de la comercialización de hidrocarburos, que es una compañía norteamericana, Citgo, que era en realidad propiedad de PDVSA, pero Venezuela prácticamente la ha perdido. Prácticamente la ha perdido porque con un préstamo de creo que más de 7 mil millones de dólares o algo así con los rusos, puso las acciones de Citgo como garantía. El 50% más de las acciones, algo así. El asunto es que los rusos están en ejecución o por ejecutar esa hipoteca. Esa es la ayuda de los rusos, ejecutar esa hipoteca que ha generado una crisis en los propios Estados Unidos porque ha movilizado a inversionistas norteamericanos para tratar de ellos intervenir y comprar ellos esa parte debido a los riesgos asociados a que una empresa tan significativa en un sector tan sensible como los combustibles de energía en Estados Unidos está en manos de los rusos de Putin. Es decir, la crisis de Venezuela es una crisis que no solamente ha involucrado a
a muchas de las naciones vecinas en términos de la expulsión o la salida, el éxodo, que se dice que debe andar hoy por alrededor de 3 millones de venezolanos, sino también que por diferentes razones también ha perturbado a los propios norteamericanos y a otras grandes naciones. Hay una situación la carencia muy difícil sí. que tiene que ver, entre otras cosas, no solo por las, yo a mi juicio muy humilde, alocadas políticas económicas de los gobiernos de Chávez y de Maduro, sino también por la destrucción de los fundamentos de la economía venezolana, tanto en términos de la industria petrolera como también la industria agropecuaria, el comercio, etcétera. Es que ese proceso se expresa, afecta a la agropecuaria. Se expresa en un malestar social y en una emigración masiva de ciudadanos de Venezuela. De pérdida de capital humano. Esta mañana, oyendo, yo toda la mañana me levanto y pongo, cuando estoy haciendo ejercicio en el gimnasio, pongo Caracol. Y decían, sí. Y decían que habían entrado 30,000 venezolanos por la frontera hoy, en un solo día. 30,000 en un solo día, de un fuetazo. No hay país que aguante eso. Ahora es posible que se acelere porque la crisis política actual, con un bando militar del lado de Guaidó y con todavía el aparato principal de la Fuerza Armada Venezolana en manos de Maduro, pero Guaidó, estimulado por el respaldo abierto de muchas naciones. Canadá entre ellas también. Y muchas naciones, el grupo de Río completo, menos México. Menos México. Los Estados Unidos, Brasil, etcétera. Estamos hablando entonces de una estrategia que coloca definitivamente la situación de Venezuela en algo que alguien diría que va a ser definitiva. O sea, es muy difícil pensar que ahora no se llegue a un final en ese caso. Que todo el mundo quisiera creer o desea que sea pacífico. Porque las posibilidades pueden ser perfectamente pacíficas, una gran negociación. Un proceso electoral transparente. Maduro, de poner algunas actitudes y entonces aprovechar la ocasión para dar paso hacia una transición que implique unas elecciones en un mediano plazo o corto plazo, cosas arregladas y cierta garantía incluso para los gobernantes, para Maduro, garantía en cierto sentido, ¿no? Pero para conseguir la paz y la estabilidad en Venezuela. Bueno, hasta ahora el presidente Maduro ha dado muestras de ser un gobernante ciego y sordo, porque no ha visto lo que tiene. Pero tengo una declaración del Partido Revolucionario Moderno que dice que demandó al gobierno dominicano que, al igual que Estados Unidos, Canadá, Francia, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Ecuador y otros países, reconozca al líder opositor y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela y así invalide un segundo mandato de Nicolás Maduro. Tú sabes que es la declaración firmada por el presidente José Ignacio Paliza y Carolina Mejía. Hay una cosa importante que yo quería decir sobre el asunto de Venezuela, que también por la oposición se ha reunificado a través de la selección de Guaidó, y eso es un aspecto que tenía que tomar en cuenta Venezuela. Vamos a una pausa y volvemos nuevamente, que hay muchas cosas de que hablar. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de regreso con ustedes. Estamos de regreso perfectamente. Don Antonio, entonces esta cosa de Venezuela también hay que significar que se usaron los recursos venezolanos para crear una institución, el ALBA, que se movía alrededor de las ideas de Chávez, y que eso ha venido en crisis. Como que también muchos gobiernos de nuestras naciones no han tenido la altura de producir el bienestar que los pueblos esperan, y también por ahí se han metido, también porque hay malas conductas de muchísimos lados. En eso estamos pensando. Si yo te preguntara a ti, Antonio Almonte, ¿qué tú crees que tiene que hacer un gobierno
para que el pueblo se sienta satisfecho. ¿Qué tú crees que debe hacer un gobierno para hacerse que su país se sienta contento, satisfecho, o que entienda que el cambio, que las transformaciones son aceptables, que al fin y al cabo, si lo que tú tienes no te ha resuelto todos los problemas, o gran parte de los problemas, ¿es una opción cambiar o no cambiar? Bueno, fíjese, doña Milagro, el primer punto es que hay un condicionante, que es como una especie de ley de hierro en todos los gobiernos de cualquier signo ideológico. Los recursos de todo tipo, y particularmente los recursos económicos, financieros, no son infinitos en ninguna nación. No son infinitos, podrán ser grandes, pero no son infinitos. Y mucho menos en naciones como América Latina. Por consiguiente, las estrategias de políticas sociales, las estrategias de solidaridad y de cooperación internacional, usted tiene que, como nación, que trazarla en función de sus verdaderas capacidades y también de la responsabilidad que usted tiene con el futuro, de la competitividad, el crecimiento, el desarrollo de su economía, de su sociedad. Venezuela era un país, o es un país, con riquezas naturales enormes. Es una de las principales reservas petrolíferas del mundo. Y mantuvo esa condición también con una extraordinaria plantilla de refinerías en diferentes países. Mantuvo esa condición durante muchos años de bonanza en términos de los precios internacionales del petróleo. Los excedentes recibidos, es decir, las grandes ganancias, miles de millones de dólares, como consecuencia de la comercialización de un crudo a elevado precio, le hizo creer a Chávez que él podía mantener una política de un Estado subsidiario, es decir, un Estado que hizo grandes inversiones en cuestiones fundamentales de las condiciones de vida de los estratos sociales más pobres en Venezuela, porque hay que reconocer los hizo. Eso que se llamaban las misiones. A nivel de la educación, a nivel de la salud. Bueno, había miles de cubanos dando salud. Pero entonces Chávez creyó que también podía financiar la Revolución Cubana y que podía financiar, ayudar a financiar con ese petróleo a todas estas naciones, islas pequeñas del Caribe y también a naciones como nosotros, Nicaragua, Bolivia, etcétera. Pero también a meterse en proyectos de envergadura con otras grandes naciones de los árabes, etcétera. Es decir, Venezuela no daba para tanto. Yo nunca olvido que días recientes o periodos recientes a la toma de poder de Chávez, y que también no días, sino época temprana, pero que no hacía mucho había salido del poder Fernando Henrique Cardoso, aquel presidente socialdemócrata de Brasil, sí. Un presidente que, aparte de un político pragmático, también un gran scholar, o sea, un intelectual de fama mundial. Sociólogo, sí. Él y su mujer. Así es, y una de las grandes mentes de la sociología y la economía de América Latina. Pues Cardoso, en una entrevista, yo nunca olvido una entrevista que él dio, creo que fue con César Medina, el difunto César Medina, algo así en la televisión. Él señalaba que le preocupaba el discurso y la línea de Chávez, y que él sentía que en lugar de utilizar los excedentes que le daba la comercialización de un petróleo a buen precio para transformar las capacidades productivas de Venezuela y la sostenibilidad productiva de Venezuela, Chávez corría el riesgo de dilapidarlo, y que esto iban a estar expuestos a los cambios de los precios internacionales del petróleo, y Venezuela habría perdido una oportunidad de constituirse en una verdadera nación, en una verdadera potencia económica. Sí. Entonces yo creo que la clave está en hacer ese balance. El tema que tenemos por delante es que cuando se aplican políticas económicas, políticas sociales desde el Estado, con un clarísimo perfil de solidaridad, pero evolucionan posteriormente al clientelismo puro, porque entonces viene las ganas y necesidad de continuar en el poder. O se convierten en una manera de continuar en el poder. Y esa continuación en el poder depende de la votación segura de una masa de votantes que tiene cautiva mediante políticas de asistencia social. Esa masa de votantes dura, cautiva, que forjó Chávez en Venezuela en su primera etapa,
y que también la forjó hasta cierto punto Evo en Bolivia e incluso Lula con en Brasil. Más reformas. Sí, con una visión Bolivia, más liberal. Más integradora. Más liberal. Rompiendo la marginalidad. Y más concentrada en los problemas de Bolivia. De los problemas de Bolivia, sí. Pero esa política que llevaba Chávez y continuó Maduro, se constituye en una especie de círculo vicioso, porque solo podía ser sostenido, porque a la vez que tenía esa extraordinaria compromiso de gastos, también estaba rompiendo con los sectores productivos, porque entonces había una estrategia de nacionalización, de estatización de empresas, de comercio e industriales que eran propiedad de capitalistas venezolanos o extranjeros. Sí. Y la fue destruyendo. Entonces estaba destruyendo. No aparecía papel, no aparecía dólares para comprar los insumos. Entonces expandía el gasto, pero destruía la fuente de generación de riqueza. Entonces eso al final terminaba en un colapso, como ha terminado en el caso de Venezuela. Y eso son oportunidades perdidas, doña Milagro, porque el dinero que Venezuela generó era para hoy ser una de las grandes potencias económicas. Tú estás hablando de una palabra que ahora hay que usarla. Quisiera yo meterla un poco en la visión que deberíamos tener los dominicanos. Las oportunidades perdidas. ¿Tú no crees que la planificación, que el establecimiento de las prioridades, que los conceptos que hemos perdido? Por ejemplo, yo me recuerdo que cuando comenzábamos a preocuparnos por la política y a analizarla conjuntamente con la economía, habíamos establecido o escuchamos a maestros explicarnos la diferencia que era el impuesto directo y el impuesto indirecto. La ventaja, el impuesto indirecto, que son los IVA y esas cosas así, que van a afectar al pobre, al rico, al que no tiene nada, o el impuesto directo que va directo, escalado, no para parar la producción, no para castigar, pero va teniendo en cuenta que el que más gana es el que más aporta, para evitar una creación de un país con mucha diferencia social. Así es. Después también oía explicar una cosa que tú has dicho ahora, que un país tenía que primero, antes que nada, pensar en desarrollar la producción de lo que tenía. Mucho antes que comenzar el mecanismo de depender de un solo producto, de un solo, como el petróleo. Pero hay países que también cometen el error de la no planificación. Por ejemplo, yo te puedo decir 2 casos que quiero que tú me comentes. Y lo estoy hablando con el deseo de que nuestros oyentes piensen en estas cosas. No es plana para la planificación. Ahora, después de ¿cuántos años? 18 años de la ley de seguridad social, que uno oiga decir tanto a la gente, hay que comenzar por el nivel primario, por ese proceso de prevención que hace financiable, evita que los enfermos, que no haya enfermos, o sea, produce salud y evita tener que aumentar los hospitales. Eso me parece que es una cosa que hay que analizarla, porque al fin y al cabo lo pagamos. Otra cosa, mira, por ejemplo, yo me recuerdo que don Ángel Hernández, que era el secretario docente que nos acompañaba, decía que hacían falta 20.000 aulas. Hacían falta mucho más. Porque tan pronto no hemos acabado de hacer, solamente hemos hecho como 13.000 de las 20.000 que iba a hacer en el primer periodo don Danilo Medina. Pero ¿qué pasa? Que tan pronto comenzamos a construir aulas, comenzamos paralelamente a crear la tarde eternidad. Muy buena para la gente, para los padres. Pero ¿qué pasa? Que en cada escuela había 3 centros funcionando, el de la mañana, el de la tarde y el de la noche. O sea, no hacían falta, para sustituir una escuela
por lo menos había que construir 2 escuelas. Sí. No eran aulas, Sí. era funcionamiento. Y eso me parece que es una mala planificación. Y priorizar más en el blog que en los maestros, que son el ente necesario para cambiar la educación. Así es. ¿Tú qué opinas de estas cosas? No. Tú que eres un planificador. No, así es. El tema fundamental, por ejemplo, en educación, eso todo el mundo lo sabe y lo dice, es un tema de su calidad. Y la calidad está asociada, entre otras cosas, no solamente a la capacidad del maestro, sino a la calidad, digamos así, la pertinencia de la dinámica del proceso de enseñanza y de aprendizaje del estudiante, etcétera, etcétera. Los saltos tecnológicos han sido bárbaros. Exacto. Entonces, en países como este, usted tiene un ministerio de educación. Yo voy a referir un caso. Tiene un ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología que otorga todos los años centenares de becas a jóvenes dominicanos para hacer especialidades diversas en el exterior. Lo ha hecho durante años. Sí. Y eso es positivo, porque Sí, hay una muy serie de positivo. muchachos y muchachas que han ido a estudiar hasta Australia, por no decir Estados Unidos, Europa, en sentido general, que no por el viaje, sino por la calidad de esa universidad y experiencia, que difícilmente lo iban a poder hacer con sus muy escasos recursos. Entonces es una cosa positiva, porque la mayoría vuelve al país, se integra en cualquier sector, público o privado, pero desarrolla el país. Sí. Ahora bien, en una ocasión yo escribí una serie de artículos y yo decía, bueno, pero con la misma motivación que se otorgan becas para hacer maestría en administración de empresas o en políticas o en ingeniería o en medicina, se debería entregar becas para enviar a jóvenes talentos dominicanos a realizar estudios de maestría y doctorado en universidades extranjeras en el campo de la educación, en investigación educativa, en la enseñanza de las ciencias, en las letras. Lo que han hecho algunos países maravillosamente. En la administración de educación, de la administración educativa. La gerencia del centro. En economía de la educación. Es decir, la República Dominicana debió tener hoy cientos de dominicanos y dominicanas con maestría y doctorado en esos campos, becados en las mejores universidades. Porque eso podían ser la semilla para después mantener aquí las grandes escuelas de formación de maestros y las grandes capacidades que se necesitan para orientar al ministerio y al gobierno. Es decir, yo creo que, como usted señala, es un problema a veces de que los gobiernos tienen que establecer claras las prioridades, los eslabones clave. Y lo que multiplica la riqueza. Así es. Es que ese es el tema que tú estabas enfocando hace un rato sobre Venezuela. Sí, sí. ¿A dónde se crea la riqueza? Sí. Ahora tú sabes que el dueño de la seña en la página nuestro acaba de decir la seña y dijo, nada. Pero él es que le hace la seña a los toros o a las estrellas. ¿A cuál de los? Yo creo que él está muy con José Río, con las estrellas orientales. Nos ha contagiado. Milagros desde la Z. Pero el momento, lo que estamos viviendo ahora tiene que ver mucho con Venezuela, Torquito. Y tú todavía tienes muchas cosas que aportarnos sobre Venezuela. Sí, mire, yo le comentaba que lo que ha sucedido y se ha observado, por ejemplo, en el caso de Venezuela, e incluso en otros países, es que ese tipo de gobierno tiende a cerrarse, porque hace transformaciones constitucionales e institucionales que típicamente generan una desigualdad de oportunidades y de posibilidades entre la oposición y el partido de gobierno. Y se constituyen en fuerza hegemónica. Y más con el uso de los recursos del Estado, pues la cosa se hace cada vez más difícil. Eso, lo que tiende a ocurrir, lo que ha ocurrido con el tiempo en esas sociedades es la radicalización de los grupos de oposición. Se radicalizan. E incluso el estímulo a la conspiración. Como respuesta. Y el estímulo también a la conspiración, como consecuencia de la cerrazón del grupo en el poder, que tiene todos los mecanismos para reproducirse y continuar en el poder, porque a los que están en la oposición se les hace casi imposible la competencia, aun cuando sea electoral. Entonces... Pero va a ser posible. En el caso de Venezuela, la cosa, y en otras naciones la cosa se complicaba, porque también eso iba directamente en el plano económico. O sea,
Y entonces usted tiene una radicalización por razones políticas, una radicalización por razones de exclusión económica también de los sectores productivos, los sectores de capital. Y entonces, a la larga, eso también toca intereses, hay que reconocerlo, de la grande potencia. Porque las intromisiones de Estados Unidos, en el caso de Brasil, en el caso de Brasil, en el caso de Venezuela, y posiblemente en otras naciones que no sepamos, aquí no ha sido por una fidelidad pura a los principios democráticos, sino también por la presión para la garantía de la continuación de la participación en condiciones de ventaja de las empresas norteamericanas en las dinámicas económicas de esas sociedades. O sea, eso es así. Entonces, esa es la complejidad de ese tipo de regímenes que se formó en Brasil, en Venezuela, en Nicaragua, en Ecuador. Esa es la complejidad. Yo creo que eso es un problema, que es un reto que tienen las fuerzas llamadas de izquierda democrática, de cómo garantizar la expansión de las políticas sociales y al mismo tiempo garantizar el flujo democrático, el flujo de la lucha democrática e incluso la alternabilidad en el poder. ¿Se puede? Es un asunto general. Vázquez. El otro comentario que le quiero hacer tiene que ver con la posición de Andrés Manuel López Obrador. AMLO, presidente de México, con relación al caso de Venezuela. Yo escuché que México no ha roto relaciones, sí lo ha hecho, porque ellos rompieron relaciones en los 70 con Pinochet. Y tengo entendido que López Portillo rompió relaciones al final de los 70 con Somoza en Nicaragua. Sí lo ha hecho. Lo de Pinochet es seguro, porque recuerdo patentemente. Yo pienso que aquello de la doctrina Estrada, bueno, creo que casi de principio del siglo pasado, etcétera, de la que ha tenido el gobierno mexicano, que ha beneficiado muchísimo, a lo largo del siglo pasado a las fuerzas liberales de América Latina, que tuvieron en México su refugio, vivían perseguidos por una represión bestial de las Fuerzas Armadas, las dictaduras militares. México se constituyó en un oasis para esas fuerzas. Y siempre fue muy... Pero las circunstancias han cambiado mucho. Tan pronto yo pienso que pronto una nación es signataria de tratados internacionales, esa nación, aunque no le guste o no lo quiera decir, está cediendo parte de su soberanía respecto a decisiones. Y si formamos, aquí hablamos ahorita de la Carta Democrática. Entonces, en una nación donde hay un poder militar muy fuerte, unificado, cohesionado, y que mantiene un régimen de opresión con la inmensa mayoría de la población, y en donde en cuestiones de un par de años se han ido 3 millones de esa población, y hay una miseria, unas condiciones extraordinarias como la que sucede en Venezuela, es muy difícil desde el punto de vista moral y de consistencia, la defensa de los derechos humanos. Pero déjame decir, no conoce ideología. Yo los derechos humanos son derechos humanos. Es muy difícil mantener una posición de neutralidad, pero frente a una violación flagrante de derechos humanos. Ningún país de latinoamericano tiene una frontera de 3.000 kilómetros al lado de los Estados Unidos. Yo quiero entrar en que López Obrador está teniendo una política en que quiere mantener un margen, se está valiendo de la Estrada Palma para mantener un aviso de independencia frente a Trump, con el que él hábilmente ha sabido manejarse con cierta inteligencia y bajo las tensiones de las debilidades que había creado el antiguo Peña Nieto. No es igual tú tener esa frontera, ese presidente ahí, el conflicto en la frontera, y de repente no buscarte una cosa que yo diga, de aquí me agarro yo para que me respeten un poco. Pero tampoco... Te estoy diciendo que entiendo lo que Toñito ha dicho. Sí. Ahora, quiero interpretar. ¿Por qué? Porque lo que Toñito plantea
todito del monte me le pido, naturalmente, que no es adecuado en este momento llamar o explicar por la Estrada Palma una cosa de siglo pasado, principio del siglo pasado, ahora. Sobre todo después se subrayó y escribieron todos los países la Carta Democrática de las Américas. Entonces yo le busco una explicación a eso. Sí. López Obrador tiene el problema que ninguno de los países que están de Latinoamérica tenemos realmente hoy. Él tiene el problema de 3.000 kilómetros de frontera. Y no puede aparecer frente a su país, a sí mismo, demasiado entregado o demasiado colidiendo con Trump, porque él ha conseguido un tipo de relación difícil, pero más o menos respetuosa. Yo pienso que esos 3.000 kilómetros estaban ahí cuando México rompió con Pinochet, que era un halcón de los Estados Unidos en la política de la región América Latina en una época muy difícil que fue la Guerra Fría. El presidente es decir, en la medida en que se le dé fortaleza y vigencia a los preceptos establecidos en la Carta Democrática Interamericana, y en la medida en que se logre la estabilización de naciones tan grandes como Venezuela, de tanta influencia y tanto impacto, yo creo que en esa medida se resguarda más la soberanía y la estabilidad de las naciones de América Latina. Te tenemos acercado. Una cosa breve. Usted está hablando de frontera. México no tiene frontera con Venezuela. Entonces, los problemas que tienen los países... No lo está afectando directamente. Exactamente. No es Colombia. No es Colombia, no es Brasil, no es República Dominicana, no tenemos frontera marítima. Y con delincuentes. Tenemos instalado en el país narcotraficantes y con pasaporte dominicano, cédula dominicana. Pero déjeme leer, porque nosotros estamos discutiendo algo como si fuera una posición tajante. Pero tú dijiste que tenía un repito. Que no lo es. Oigan lo que dice. De momento, no hay un cambio de postura respecto a Venezuela. México sigue reconociendo a Nicolás Maduro como presidente del país. Ahora, eso sí yo lo critico. Que México reconozca a Nicolás Maduro como presidente del país después de todas esas violaciones. Tenía que quedarse como estaba ahorita, callado. Que no era oportuno. Era más digno quedarse callado. No, eso comparto tu criterio, Julio. Sí. Pero dice de momento, o sea, mañana puede cambiar. Pero no era necesario decirlo hoy. No. Hoy que el pueblo venezolano está en la calle necesitando respirar un aire de esperanza. Un aire de esperanza. Eso ahí tienen toda la razón. Solo. Porque que la República Dominicana se quede solo, bueno... No, también es importante, Julio, no tiene tan ahí está el presidente del partido, don Juan Ignacio Paliza y Carolina Mejía, pidiendo una posición clara. El gobierno dominicano. ¿Cómo? El gobierno dominicano, bueno, todos los días se le destapa un escándalo y debe estar además tiene un lío por la refinería. Tiene un lío con la refinería. Y hay también lo siguiente, creo que la inmensa mayoría del liderazgo político sensato de América Latina quiere un cambio positivo en Venezuela, un cambio en paz, pacífico, pero un cambio político en Venezuela. Queremos salir de los gobiernos que lo controlan todo. No hay ninguna perspectiva de nada bueno con la continuidad de Maduro en el poder en Venezuela, y nosotros seríamos el escenario posiblemente de un espectáculo de violencia que podría llevar a mucha sangre. Entonces, en ese sentido, cuando Brasil le retira, por las razones que tenga Bolsonaro, incluso ideológicas, etcétera, su respaldo y un conjunto de otros grandes países, importantes países de América Latina, Canadá, Estados Unidos, etcétera, México se constituye en una especie de tanque de oxígeno a Maduro, porque él es, junto con Bolivia, creo que Nicaragua. No, todavía es peor. Entonces, México es la segunda gran potencia de América Latina en términos económicos. Es un país de un gran prestigio internacional, político, social. O sea, por consiguiente, la actitud de México respecto al gobierno de Maduro tiene una incidencia muy significativa en el desenlace que pueda tener el caso de Maduro. Pero Maduro, hay otro agravante que crea. Después de la crisis de los misiles, nosotros sabemos que fue la negociación con Khrushchev, el gobernador Nikita Khrushchev, el que trajo el zapatazo. El de zapatazo en las Naciones Unidas. Pero la verdad
Es eso lo que le garantiza a Fidel Castro, esa negociación, un largo periodo de gobierno sin una intervención física de los Estados Unidos. Sí. Vamos a hablar de eso. Sí. Pero ahora Maduro está tomando a China de apoyo y a Rusia de apoyo, vendiéndole, como tú dices, y explica a Cisco con garantía de esas acciones a los rusos. Y entonces nos está metiendo otra vez en un conflicto de carácter internacional. Cuando lo que deberíamos estar todos bregando es porque aceptemos que hay un mundo tripolar hoy, que no hay ninguna jefatura. Pero Maduro se está guarneciendo en eso, en Cuba y en las 2 o 3 gobiernos que quedan con características especiales, ¿verdad? Creo que tampoco Uruguay no va a caer. Uruguay se retiró de Lima. Sí, No sé qué va a pasar. Uruguay tampoco ha querido retirarle reconocimiento a Maduro. Pero fíjate, hay otro... A mí me queda claro una cosa. Y eso genera un planteamiento muy claro. ¿Cuál es parte del fundamento de la Carta Democrática Interamericana? ¿Quiénes la respetan? Expulsaron. Parte del fundamento está en que la pertenencia tuya a esa comunidad latinoamericana, etcétera, tiene mucho que ver con algunas cosas, entre otros, el respeto a los derechos humanos. Y en Venezuela, de una manera no casual, sino sistemática, hay una violación sistemática a los derechos humanos. Se ha creado también una violación a los preceptos básicos de la toma del poder por la vía democrática. Entonces, en ese caso, si tú perteneces a ese tipo de convenios y a esos acuerdos, la Carta Democrática es obligatoria. Tienes que actuar en consecuencia. Yo lo que he querido pero yo quiero darle una explicación a esa conducta, sobre todo cuando tú explicaste lo de Pinochet y lo que pasó en la época de López Portillo. Yo quería entender. López Portillo fue cuando Somoza. Creo que cuando Pinochet era Echeverría, algo así. Creo que Echeverría era cuando Pinochet. Sí. Y cuando el rompimiento con Somoza en el 79 fue cuando López Portillo. Pero allá estaba de aquel lado Carter. En Estados Unidos estaba el presidente Jimmy Carter. Cuéntame. Pero no, una cosa que yo quería decir, que hablaba tu nicho de la solución venezolana pacífica. Sí. Si no ha habido, yo no sé lo que va a pasar mañana, pero si no ha habido una solución pacífica, es culpa de Maduro. Culpa del régimen. Sí. El problema es que desafiar a Maduro para una solución por la violencia sería la ruta más costosa que tendría el caso de América, Venezuela. Sí, Venezuela. Es decir, porque habría mucha sangre y mucho muerto. Porque la estructura de poder represivo a nivel militar hasta ahora la tiene Maduro. Y parte de ese poder militar que podría delegarse mañana, pero parte de ese poder militar está muy comprometido y corrompido. Entonces, yo pienso que la movida del desconocimiento por parte de muchas naciones es político, es más buscando hacia una solución política, aprovechando la coyuntura de Guaidó, que es el presidente de la Asamblea Nacional, y entonces en un periodo así como medio en transición, de que se vence el periodo de la vigencia, el periodo de gobierno de Maduro, y entonces había que iniciar uno nuevo. Entonces él aliándose a la Constitución, se declara para allá, como el presidente constitucional de Venezuela. Yo quería dejar dicho algo, que las migraciones de Libia, de Siria, han causado, y las africanas, han causado un trastueque del mundo europeo, de la Comunidad Económica Europea. Se ha derequizado totalmente esa sociedad, que es una sociedad de políticas progresistas. Y la migración que está creando, más que la unidad. Es que toda esa bomba. La realidad es que la migración que ha creado Venezuela en tantas incomodidades a tantos países de América es una de las unidades alrededor que ha hecho posible que todos estos gobiernos estén planteando una lucha frontal, exigencia del cumplimiento de la Carta Democrática. Pues mire, todavía no tenemos campos de refugiados venezolanos en América Latina, porque se han dispersado por todos los países, y particularmente Colombia ha jugado un rol de mucha tolerancia y mucha comprensión,
por lazos históricos que tienen. Sí, por Bolívar. Exacto. No, y además porque los colombianos también en un momento determinado se beneficiaron mucho de Venezuela, en un momento determinado los mismos colombianos. Pero ellos se han distribuido. Ahora, las condiciones en que llegan cada vez más venezolanos, muchos de los cuales no tienen ni siquiera, cada vez hay más venezolanos que emigran que no tienen condiciones para ni siquiera para trabajar en términos de su preparación. Sí. Las condiciones en que llegan venezolanos y venezolanas cada vez es más calamitosa. Entonces hoy día se dice que hay cientos y cientos de miles de venezolanos durmiendo en la calle en condiciones muy calamitosas en los países de América Latina. Eso está generando una crisis de tipo social, pero también genera una crisis o una presión de tipo económica porque eso le sale caro a los países receptores como Venezuela, como Colombia, la Ecuador, frontera con Brasil Perú, es un caos. etcétera. La frontera con Brasil es un caos. O sea, que es un problema internacional. Sí, ya sí. Bueno, señores, buenas noches. Gracias a Toñito por ayudarnos este día en tantas cosas. Se nos quedó el compatriota de Julio de origen venezolano que tiene pasaporte, cédula y licencia dominicana. La Junta está haciendo una investigación. Sí. Y creo que... ella va a descubrir que fue una vagabundería. Sí. Bueno, porque fue una vagabundería. Ojalá haya sanciones. Bueno, buenas noches y hasta mañana. Milagros desde la Z.